Buen día, soy la doctora Lucero Janet Ortiz Pacheco y el día de hoy voy a darles un panorama general de los retos y avances que hay en México y en el mundo acerca de este tema tan importante que nos congrega el día de hoy, el cáncer colorectal. Vamos a ver justamente por qué es tan importante, no solamente en nuestra práctica como coloproctólogos, sino también como cualquier personal en el área de la salud y ya veremos más adelante que en realidad en cualquier persona. Para empezar, quiero mostrar justamente este título, este pensamiento que lograron plasmar la Sociedad Española de Oncología Médica, titulando así uno de sus programas más importantes y que no solamente está dirigido al cáncer colorectal, sino a diferentes tipos de cáncer, y lo tituló así: En oncología, cada avance se escribe en mayúsculas. Y esto es real. Básicamente, aunque hoy estemos hablando del cáncer colorectal, esto se aplica a cualquier tipo de cáncer. Cada avance que hay en la medicina en las últimas décadas, en el último siglo, pues denota o deriva en la sobrevida o en mayor sobrevida para nuestros pacientes e incluso un mejor pronóstico. Estaremos viendo entonces de forma resumida una pequeña introducción exactamente cómo estamos en la actualidad y cómo estaremos según las estadísticas de Globocan 2022, que es prácticamente la última que ha salido. En cuanto a los avances, si bien es cierto que hay en todas las áreas del cáncer colorectal, nos centraremos en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, ya sea quimioterapia y cirugía, algunos de aquellos avances de forma em, muy rápida. Y en cuanto al tamizaje, que es en lo que me voy a detener un poco más. Otra cuestión es que en México lo estamos haciendo bien. Seguramente desde ahora sabemos la respuesta que no, pero entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué debemos hacer? Y por lo tanto, pues los retos a los cuales nos enfrentamos y todavía nos queda bastante tramo. En cuanto a las estadísticas, sabemos que hoy por hoy el cáncer colorectal a nivel mundial es el tercero más frecuente y el segundo más mortal. Básicamente está seguido o solamente va por detrás del cáncer de pulmón en ambos sexos y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama. Algo que ya es bien conocido. Sin embargo, en México em, hay algo que me llamó la atención justamente porque ha ido cambiando las estadísticas. En cuanto a la incidencia, sigue siendo el tercero más frecuente en ambos sexos. Eso no es diferente a la cuestión mundial. Sin embargo, en México, como pueden observar en su gráfica del lado derecho de la pantalla, la mortalidad está prácticamente superada ya, incluso el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Están prácticamente como si fueran tres pedazos de pastel idénticos y solamente separados por décimas en el porcentaje. De tal manera que esto es en ambos sexos, de tal manera que podemos afirmar, según Globocan 2022, que el cáncer colorectal mata a más mexicanos que incluso un cáncer de mama o un cáncer de pulmón, que hace años era de lo más mortal que existía en cuanto específicamente a causas neoplásicas. Lo peor es que aún viene algo más. Se dan estadísticas también por parte de Globocan y algo no muy alejado de nosotros, no muy alejado de nuestro tiempo, es que en el 2050 se habla de estadísticas que prácticamente se va a duplicar la incidencia de ambos sexos, la incidencia del cáncer colorectal. Y aunque no lo puse, realmente la mortalidad va de la mano. Si bien es cierto que en la actualidad, o bueno, en el 2022 que se hizo estas estadísticas, eran 1,93 millones a nivel mundial, para el 2050, en menos de 30 años, estaremos hablando de prácticamente el doble. En cuanto a los avances, entonces sabemos que en todo en la medicina, sin embargo, más en el cáncer colorectal, un mejor diagnóstico va a disminuir siempre la mortalidad. Y es que evidentemente el cáncer colorectal, su diagnóstico, si se realiza en un estadio 1 y un estudio en un estadio 4, es abismal la diferencia en cuanto a la supervivencia.
recordando que la supervivencia global que se menciona de estos pacientes es siempre tomada en cuenta a 5 años. Prácticamente el 91% ya con los avances, tanto en quimioterapia como el diagnóstico y todo lo demás, en el estadio 1, hasta el 91% de los pacientes a 5 años van a estar vivos. Va a ir disminuyendo conforme van aumentando los estadios. En el 2, un 72%, disminuye drásticamente hasta un 50% en un estadio 3, que es un localmente avanzado, y aquellos que se habla de una metástasis, sea 4A, B o C, se habla de una sobrevida de 13%, es decir, cae dramáticamente. Asimismo, se puede decir que la supervivencia global se ha duplicado prácticamente en los últimos 20 años, y esto por varios de los avances que vamos a estar mencionando, y no solamente en el tratamiento, sino de forma fundamental en el diagnóstico precoz. Es decir, que si estamos diagnosticando más tempranamente el cáncer colorectal, esto será mejor para el paciente. El tamizaje, por lo tanto, para este tipo de cáncer ha sido en los últimos años, y ya se ha entendido en muchos de los países, apenas estamos en eso en la cuestión de México, pero se ha entendido ya como una estrategia efectiva y comprobada para reducir la mortalidad. Entre más temprano podamos llegar a diagnosticar un cáncer de colon, les va mucho mejor a los pacientes. Por lo tanto, la mejor sobrevida en la actualidad dependerá de varios factores. Sin embargo, podemos resumirlo en que será debido al diagnóstico, y esto en la actualidad se habla de una mejor caracterización, es decir, subgrupos, ya se llaman subgrupos moleculares, que se van a ir catalogando según las mutaciones que pueden llegar a tener este tipo de pacientes, y por lo tanto se puede dar una primera, una segunda línea de quimioterapia, y ya con una quimioterapia dirigida o una quimioterapia blanco. En cuanto al tamizaje efectivo, y me refiero no solamente al hecho de tener programas para realizar estos diferentes tipos de pruebas que se utilizan como tamizaje para el cáncer colorectal, sino que sea algo efectivo, es decir, en tiempo y forma, que prácticamente se esté llevando a cabo como debería de ser, y en el tiempo o cada determinado tiempo como ya está establecido. Una colonoscopía, dar un seguimiento necesario a 3 años, a 7, a 10 años, dependerá, lo sabemos, del tipo de pólipos que se hayan resecado, y obviamente si se encontraron este tipo de pólipos. En cuanto al tratamiento, en la actualidad ha aumentado la sobrevida principalmente porque el tratamiento se ha intentado, y en esa estamos, de que sea personalizado, es decir, tener una terapia dirigida en base a la mejor caracterización molecular de los grupos de los pacientes. Ahora, en cuanto a los avances que podemos decir en los últimos 40 años, como son como los boom en cuanto a terapia, es que desde los 90, por ejemplo, antes de los 90, prácticamente todos los pacientes que se diagnosticaban, y que sabemos que es un buen porcentaje, se menciona que hasta un 30% de los pacientes que se diagnostican de cáncer colorectal van a tener metástasis. Básicamente, estos pacientes antes de los 90 llegaban a desahuciarse, a solamente tratar o no tratar el tumor primario, pero si tenía metástasis o incluso fueran estas sincrónicas o no, realmente el pronóstico era muy malo, y por lo tanto la mortalidad era prácticamente del 80%. Sin embargo, desde los 90 el paradigma se rompió, y lo que buscamos ahora es que, y ya está dicho, que hay que operar las metástasis. Si no son resecables al momento del diagnóstico, entonces hacer una quimioterapia y después ir buscando prácticamente hacerlas resecables para poder hacer la metastasectomía R0 idealmente. Por eso es que estos pacientes con un estadio 4 es que se les realiza una tomografía cada 3 meses. Eso está dictaminado en las guías, cada 3 meses, buscando que esta metástasis que pudo haber sido irresecable de momento
entonces se vaya en algún punto a ser resecable y por lo tanto la podamos quitar. Si bien es cierto que en la actualidad no es la única opción terapéutica el tratamiento quirúrgico, existen ya otras que son como de mínima invasión y dirigido a la metástasis, independientemente del tratamiento que se utilice, lo que se busca es que esto sea resecable y que por lo tanto podamos estar tratando también las metástasis y mejorar la sobrevida. En el 2004, a partir del 2004 empezaron a surgir este tipo de anticuerpos monoclonales que se han utilizado en muchos de los casos ya como primera línea de pacientes con cáncer colorectal, incluso metastásico, ya sea como monoterapia o muchas veces ha ido en aumento la sobrevida cuando se llegan a combinar con esquemas de quimioterapia clásicos, digámoslo así, como el oxaliplatino, como el irinotecan, perdón. Y esto cabe mencionar que en el caso de que haya una mutación del KRAS o en RAS, ahí no van a ser efectivos y por lo tanto de ahí viene la importancia de caracterizar a nivel molecular a nuestros pacientes, ya que si no lo hacemos, y lamentablemente en México no lo estamos haciendo a un 100% de la población, podemos estar con este anticuerpo monoclonal y aún así no mejorar. Y por lo tanto se gastan recursos como en realidad no estamos siendo efectivos con el tratamiento con nuestros pacientes. En el 2013 al 2015 surgieron nuevos anticuerpos monoclonales, pero estos yendo ya más dirigidos a ser unos antiangiogénicos. Básicamente disminuyen la formación o la angiogénesis en los tumores y por lo tanto van mediante otra vía a disminuir tamaño del tumor, a mejorar el tratamiento para este tipo de tumores. En el 2017 se creó la caracterización o una de las caracterizaciones moleculares que solamente con una llamada biopsia líquida buscar mutaciones en genes como RAS y BRAF. Y la medicina de precisión, lo que comentaba acerca de buscar un tratamiento personalizado en base a las mutaciones que pueden llegar a clasificar a diferentes grupos del cáncer colorectal. Y en 2021 prácticamente es de lo más nuevo que ha existido en los anticuerpos monoclonales, que ya se suma al armamento para el tratamiento de cáncer colorectal. En cuanto a avances en el diagnóstico, se ha venido hablando ya desde hace unos años y ya como una realidad en nuestro país de la inteligencia artificial en varias áreas, sin embargo, mucho más en las colonoscopías. Y me refiero a colonoscopías de diagnóstico, sí es cierto, pero también de tamizaje, ya que esta inteligencia artificial ha ayudado a que haya una detección de pólipos con una sensibilidad del 96.5%. Detecta más pólipos, caracteriza mejor los pólipos si son adenomas o no, y también las lesiones que podrían llegar a pasar desapercibidas como crecimientos laterales para ojos que son inexpertos todavía o que apenas están en su curva de aprendizaje. Todo esto, básicamente, lo aumenta a más del 90%, haciéndolo una excelente herramienta. Asimismo, específicamente para los endoscopistas y su curva, un artículo, justamente este, mencionaba que en vez de ser un sustituto para una técnica de alta calidad, vino a ser un complemento de buenas prácticas, es decir, algo que ya hace el endoscopista, lo vino a mejorar. Y con esto se determinó que un aumento del 1% en la tasa de detección de adenomas ya se asocia directamente a un 3% en la disminución de la incidencia de cáncer colorectal. Y es que con la inteligencia artificial se pueden llegar a caracterizar mucho mejor. Claro, la patología sigue siendo mandatoria, sin embargo, se pueden llegar a caracterizar desde antes, desde el mismo estudio, y asimismo
hay algunos pólipos que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano, para el ojo del endoscopista, de menos de 5 milímetros y que pueden quitarse. Recordemos que la colonoscopía, esa es su gran ventaja de ser el mejor método de tamizaje, que no solo es diagnóstico, sino también es terapéutico y por lo tanto también podemos dar un seguimiento a nuestros pacientes dependiendo de la patología que salga en nuestros pólipos. En cuanto a los biomarcadores, básicamente, la eficacia de los tratamientos dirigidos van a ser em, en relación a las alteraciones moleculares. Desde aquí se habla de cierto tipo de mutaciones específicas, se están estudiando otras, incluso algunas otras moléculas. Sin embargo, de lo más sonado en la actualidad son las mutaciones a nivel del CARRAS, que tiene participación importante, obviamente, en esta secuencia adenoma-carcinoma de la vía clásica de Vogelstein. Asimismo, el BRAF, que un 15% de todos los cánceres colorectales pueden llegar a presentar la mutación y de todos estos puede llegar a dar un peor pronóstico. Y también se ha hablado acerca de las mutaciones en el PTEN. Esto básicamente los divide en subgrupos y por lo tanto podemos dar ciertos tratamientos dirigidos por parte de oncología. En cuanto al tamizaje, sabemos que hay múltiples métodos de tamizaje. Aquí no puse todos porque realmente no es el objetivo de la plática. Sin embargo, sí es cierto que la colonoscopia hoy por hoy sigue siendo el mejor al tener esta ambivalencia diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, y lamentablemente, en la mayoría de los países en Latinoamérica, incluyendo México, no hay realmente unos programas efectivos que podamos decir, ok, tal colonoscopía, a tales le toca, realmente no lo hay como un programa que está mucho más estandarizado, un programa de la detección oportuna de un cáncer cervicouterino, un cáncer de mama, siendo que estas patologías en su momento obviamente mataban, siguen matando, pero anteriormente mataban muchas más mujeres. Eso es lo que está pasando con el cáncer colorectal y que todavía no estamos reaccionando como se reaccionó en su momento, pero también tarde para este tipo de cáncer mencionado en el caso de la mujer. También existen métodos no invasivos como el FIT, que de hecho es un muy buen método de tamizaje, se realiza de forma anual, prácticamente no es invasivo, incómodo para el paciente y ya se ha ido estudiando en diferentes lugares y en Colombia incluso se puso como ya un método de elección. Sin embargo, en nuestro país ya veremos más adelante, pero solamente de forma aislada en el INCAN se ha realizado o se sigue realizando este tipo de pruebas, pero realmente en México nos falta todavía mucha cultura en cuanto a esto y mucha estandarización. En Canadá, por ejemplo, la cobertura de colonoscopia es prácticamente del 43%, es decir, la mitad de la población lo tiene simplemente de tamizaje. En Chile, Argentina y algunas ciudades de Brasil como Sao Paulo, esto también es cierto, es decir, el tamizaje ya es una realidad. Todos los pacientes mayores a 45 años van a una colonoscopía solamente de tamizaje. Obviamente, esto indica que aunque no tengan síntomas. En cuanto al tratamiento, como ya iba mencionando en cuanto a los subgrupos, ya se habla de una quimioterapia que son terapias blanco, con anticuerpos monoclonales que incluso han aumentado la sobrevida específicamente en el cáncer colorectal de tipo metastásico. Los anticuerpos monoclonales, como los que ya mencionábamos desde hace unos años, desde hace unas décadas, el bevacizumab, el cetuximab, que están prácticamente ya en el armamento de los oncólogos y que incluso se dan o hay su existencia en nuestro hospital, en el Hospital General de México, por ejemplo, y que es, digámoslo así, mucho más accesible en la actualidad a comparación de hace mucho. En cuanto a la terapia de conversión, estos anticuerpos monoclonales también son muy importantes. Como les comentaba, en la actualidad las metástasis se debe ir por ellas, se deben de tratar, sea con tratamientos invasivos, mínimamente invasivos o incluso
realizar la cuestión ya quirúrgica buscando un R0, una resección R0, esto se ha visto que si no son resecables de inicio, se buscan y la sobrevida global llega a ser del 24 al 58%. Recordemos que en el estadio 4 la sobrevida se habla de un 13, 14, 15% de sobrevida, solo por tener un estadio 4. Sin embargo, aumenta al tener esta terapia de conversión, hacer una metastasectomía R0, aumenta prácticamente al doble, es muy amplia la diferencia, sin embargo, el rango entre 24 y 58, sin embargo, ya es algo muy significativo. Ahora, se ha buscado entonces que sea en la actualidad quimioterapia más metastasectomía R0. Anteriormente prácticamente había metástasis y había muchas contraindicaciones para hacer el tratamiento quirúrgico. En la actualidad ya solamente son dos contraindicaciones eh, prácticamente absolutas, que es que no podamos hacer una resección, una metastasectomía R0 o que lleguemos realmente a tener que quitar o en el caso de estos cirujanos de hígado, que tengan que quitar demasiado hígado que no sea algo funcional o compatible con la vida. Son las únicas contraindicaciones, si no, se busca el R0. Además de que con la quimioterapia sea combinada, es mucho más la tasa de respuesta que se obtiene es prácticamente del 50%, es decir, de todos nuestros pacientes con metástasis y logramos dar caracterizar molecularmente, dar un adecuado tratamiento de conversión, básicamente uno de cada dos va a estar teniendo respuesta y por lo tanto la sobrevida va a ir de la mano con esto. Algo muy importante es que también en la actualidad ya se está utilizando incluso para un 4C, es decir, una carcinomatosis, ya terapias de HIPEC se intentan, si bien es cierto que no inició en cáncer colorectal esta terapia, ya se está intentando abordar con ciertas características del paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo nuevo? Si bien es cierto que desde hace décadas ya se habla, por ejemplo, en el cáncer de recto, que ETM es lo mejor en el caso de cáncer de colon, es la escisión completa de mesocolon, técnicas quirúrgicas que tienen que ver mucho más con la embriología de cómo se pueden llegar a diseminar los tumores a nivel abdominal, sea colon, sea recto, y que obviamente lleva una cosecha ganglionar importante que va a dar mejor pronóstico al paciente. También existen dos terapias en la actualidad que intentan ser mucho más conservadoras, las resecciones interesfintéricas en el caso del tumor de tumores de recto inferior y esto en base a la clasificación de Roulier y siempre y cuando se pueda lograr evitar la resección abdominoperineal sin comprometer bordes, entonces vamos a ir por una resección interesfintérica. También técnicas preservadoras del órgano, es decir, considerando que hasta un 30% de los pacientes se documentó que pueden llegar después de una neoadyuvancia en el cáncer de recto a tener una respuesta patológica completa. Entonces, basado en esto, se empezó a derivar la terapia que actualmente es lo que intentamos buscar, una preservadora de órgano como el Watch and Wait. Básicamente con esto y con seguimiento y solamente para tumores de recto inferior que están al alcance de un tacto rectal y con ciertos estudios de control en el primer año cada 3 meses, es como vamos a tener esta terapia que se suma y para entonces no quitar el recto. Esto finalmente solo mediante una técnica, mediante un protocolo que nos garantice que no hay tumor y que por lo tanto hay una respuesta clínica completa. Patológica solamente podemos hablar, obviamente, cuando se ha quitado el órgano y se manda a patología. Asimismo, la neuronavegación es uno de los, si bien es cierto que es una técnica que nació, como su nombre lo dice, justamente en el área de neurocirugía, buscando tener la localización mediante la realización de estudios, tomografía, resonancia y estas
reconstrucciones 3D y en el tratamiento quirúrgico para detectar tumores muy pequeños. Es lo que se busca hacer justamente o la aplicación hacia cáncer colorectal. Es prácticamente un, un parteaguas esto de la neuronavegación y en nuestro centro, en el Hospital General de México, ya se realizó la primera en todo el país, que fue en el 2019, a cargo del doctor Billy Jiménez Bobadilla, la doctora Ana Jimena Iberri, que son médicos adscritos, el doctor Billy, jefe de la clínica de cáncer de colon y recto y del servicio, básicamente ya entraron en esto de la neuronavegación. El paciente se realizó con éxito la cirugía y el paciente actualmente está en seguimiento y prácticamente pues libre hasta el momento de la enfermedad. En cuanto a México, entonces, es real que estamos como en Dinamarca, lo que tanto se buscaba a inicios de este sexenio, que tuviéramos una salud, un sistema de salud como allá. Realmente no. Estamos haciendo algo. Ah, más o menos. Realmente, si bien es cierto que no nos mantenemos apáticos como diferentes hospitales, como diferentes servicios, específicamente de oncología, coloproctología, gastroenterología, no nos está alcanzando. Realmente, lo que se encuentra de literatura en Internet son estas cuestiones que son, yo lo llamaría como destellos de luz, pero realmente no tenemos, lamentablemente, esta unidad, este estándar como para hacerlo a nivel de todo México, que se una IMSS, Secretaría de Salud y todas estas instituciones. No existe un programa de tamizaje ya estandarizado para el cáncer colorectal en todo México. Los destellos de luz, el INCAN haciendo por su parte y de forma aislada su esfuerzo, su granito de arena, sumándolo. Desde el 2017 empezaron a realizar pruebas FIT a la población en general y en los primeros 2 años lo que reportaron es que esos primeros 2 años llevaban 890 pruebas, de las cuales 12 eran prácticamente o se encontraron ya con neoplasia. Es decir, sí sirve. Si bien es cierto que uno dice, pues son muy pocos números, cuando lo extrapolamos a nuestra población mexicana, realmente sí vale la pena hacer tamizaje. Este algoritmo, por ejemplo, que les muestro aquí, básicamente es de un hospital en Guadalajara que lo mismo intenta allá hacer una estandarización, pero lo mismo queda como un destello. ¿Qué hacemos en nuestro servicio? Básicamente en nuestro servicio desde hace unos años ya tenemos como bien establecido que a todos los pacientes que vemos que sean mayores a 45 años, sé que lo tratemos de una fístula y ya estemos a punto de darlo de alta de la patología, por una fisura, por divertículos, por cualquier cosa y tiene mayor a 45 años, solicitamos una colonoscopía de tamizaje. Lamentablemente no tenemos reactivo como para un FIT, como para cuestiones como para hacer una colotac. Sin embargo, lo que contamos es con un servicio de endoscopía bastante establecido ya en nuestro servicio, bastante efectivo, en nuestro hospital, perdón, pero obviamente se ve sobresaturado con todo el volumen de pacientes que tenemos. Y las colonoscopías prácticamente están espaciadas, las de tamizaje, unos 5, 6, 8 meses después de cuando las solicitamos. Y ese es como nuestro intento de... Obviamente, cuando tenemos siempre a todos los pacientes, mucho más si es sangrado de tubo digestivo bajo, si tienen algunos focos rojos, obviamente lo protocolizamos para descartar un tumor y no esperamos obviamente el tamizaje. Este es justamente el artículo que les comento acerca de Guadalajara, que son destellos de luz de forma aislada en el país. En cuanto a los retos, esto no es a nivel solamente de México, es a nivel mundial, los gigantes a vencer. Es que deberíamos de tener
Obviamente nos centramos en México, pero esto es a nivel mundial y que cada vez se pueda llegar a aumentar el porcentaje de un tamizaje efectivo, que se pueda caracterizar mejor y de forma amplia, es decir, no solo en los países de primer mundo o que no solo sea algo que a lo que puedan acceder solo cierto tipo de personas porque es muy caro, sino que sea realmente a todos los pacientes, se puedan caracterizar en subgrupos moleculares, que haya mejoras en el primer nivel de atención. Realmente sabemos y a nosotros nos llegan la mayoría de pacientes que llegaron con un sangrado tubo digestivo bajo y que resultó tumor, muchas veces de recto y a la altura literalmente de un tacto rectal. Fueron tratados por múltiples médicos generales como enfermedad hemorroidal, obviamente con cremas, con ciertos medicamentos, con hábitos que realmente desde el inicio era un tumor. Entonces, concientizar no solamente a la población mexicana, sino también a nuestro primer nivel de atención, a aquellos médicos de primer contacto, que son justamente los que abordan a nuestros pacientes y que un tacto rectal en realidad, si tiene un sangrado de tubo digestivo bajo, es necesario realizarlo. En cuanto a los accesos al tratamiento, lo mismo, tanto los anticuerpos monoclonales como cada uno de los diferentes esquemas tradicionales, que sea algo que pueda ser universal y mucho más en nuestro país. Y todo lo podemos resumir en concientizar. Si tenemos que concientizar a la población mexicana que no tener miedo a una colonoscopia o a lo que pueda hallar en una colonoscopia, concientizar a los médicos generales, concientizar a cada uno de los servicios de coloproctología de los diferentes hospitales que hay en México como para concientizar en el gobierno. Es decir, hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer. El verdadero reto en México básicamente es nuestra mentalidad como mexicanos. Son hemorroides, me automedico, es esto, voy al médico general, que si el médico general ya me dijo que sí, son hemorroides y solo me mandó una crema. Es decir, hay que concientizar demasiado a la población mexicana, hay que concientizarnos demasiados entre nosotros como médicos, incluso como diferentes servicios que estamos en contacto con este tipo de pacientes. No todos los síndromes de intestino irritable, o mejor dicho, no todos los pacientes con síntomas de dolor abdominal, cambios en patrón evacuatorio, distensión, son síndromes de intestino irritable cuando ya tienen 50, 60 años y cada vez son más jóvenes los diagnosticados con cáncer colorectal. Es decir, mucha educación, mucha concientización. Y básicamente, si puedo resumir mi plática en que son más los retos que los avances son grandísimos, pero yo creo que esta imagen resume absolutamente todo. Es decir, si vamos, ahí vamos en la carretera, pero el camino que nos queda todavía es muy largo. Principalmente como mexicanos, como este país que está en vías de desarrollo y que todavía no alcanzamos a tener lo que en realidad nuestra población mexicana merece, que son los avances reales. Una cuesta arriba que muchas veces tiene que pasar el paciente que ya ha sido diagnosticado con cáncer colorectal como para recibir su tratamiento, una cuesta que tienen que llevar los médicos buscando que se le pueda realizar un tamizaje a su paciente, que si no tiene dinero para pagarlo, una cuesta que estamos prácticamente subiendo todos los mexicanos que estamos inmiscuidos en estos temas. Son muchos los avances, qué bueno, pero yo creo que cada avance dependerá de cada uno de nosotros y de cada sector que hemos estado hablando el día de hoy. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de ayuda esta pequeña introducción.